Buen día queridos amigos. Vamos a comenzar con el estudio de la palabra de Dios. Ahora nos corresponde estudiar la lección número 5. Un saludo antes de todo de parte de Javier Bravo para todos nuestros amigos. A ver, Javier, si te puedes hacer un poquito, porque mira, hay una luz detrás de ti. ¿Sí ves? Es el foco. A ver, vamos a tratar de ponerlo ahí, o sea que no estorbe, ¿no? Ya, ahí, perfecto. A ver, tu saludo, mi estimado amigo. Muy buenos días amigos con todos, bendiciones. Y así nomás. Pues esperando que tengan un feliz martes. Igual, pues el paro ha comenzado, pero bueno, toca seguir adelante teniendo fe en Dios, pues que todo va a salir bien y que sea pues la bendición de Dios, que sea el propósito que Él tiene para nosotros, pues, y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, queridos amigos, el país está convulsionado. Sabemos todos que hay un paro nacional. Supimos ayer que ha sido detenido alguno de los líderes principales, es decir, las caras visibles, los rostros visibles de las movilizaciones han sido ya detenidos. Y bueno, todo lo que está sucediendo, no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial, todo lo que está sucediendo, todo eso está ya escrito en la palabra de Dios. Y creo que nosotros mañana vamos a revisar justamente esa lección en donde la palabra de Dios nos esté alertando, nos esté dando a conocer todas las circunstancias sociales, políticas y económicas que va a tener que atravesar el mundo, especialmente en los últimos tiempos, es decir, en nuestros tiempos. El día de mañana estaremos viendo las señales de la segunda venida de Jesús. Entonces ahí estaremos analizando todos estos problemas y estos conflictos de carácter social y moral en el mundo. Pero ahora vamos a ver cómo va a ser la venida de Jesús. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos revela la palabra de Dios con relación a la segunda venida de Jesús? No sé si tú has ido a algunas iglesias y te han dicho que Jesús viene en 2 tiempos. ¿Has escuchado tú del arrebatamiento? ¿No has escuchado? Que dice que una persona que está ahí, menos pensando en los últimos tiempos, desaparece y va a quedar solamente mi camisa, mi pantalón y mis zapatos. Hay películas que hablan acerca de esto. Entonces, quisiéramos, sí, ya mismo hacemos, ¿no? Sí, dígame, vecina, ¿qué le puedo servir? Una preguntita, nada más rapidito para que dígame, vecina. De pronto cuaderno a cuadros de 50 hojas tendrá. ¿Perdón? ¿Cuaderno de a cuadros de 50 hojas? Sí, de 50, de 100. A ver, déjame ver, vecina, un momentito ya. Vamos a atender a la vecina. Ya le voy a ver, vecina. Tenemos de 20 hojas, vecina. A ver, ¿cuánto? No, sí, son de 50, creo. De 50 hojas, sí son. Son de 50. Sí, 50, pero vamos a ver esa cuadro que quiere usted, ¿no? Ya, estos son de una línea. Son cuadernos de una línea. Ya vamos a ver, el cuadro se ha de ver. Ya vamos a ver. De 50 hojas. Estos son de cuadros. Vecino. Sí. ¿Cuánto está eso? Está a 50 centavos. Ahorita abajo, ¿ya ves? Ya. ¿Le tengo uno afuera? Sí, déjame uno afuera. Sí, ya. Ahorita abajo. Este es para varoncito. Sí, ahorita mismo abajo, ¿ya? Ya, vecina, ya. Ahí está un poquito. O igual abajo nomás. No, que nomás, no hay problema, ¿no? Ya, vecina. Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar amigos con esta transmisión. Entonces decíamos que, bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con relación a la segunda venida de Jesús, ¿no? Vamos a comenzar a estudiar y antes de hacerlo vamos a orar, ¿ya? Quisiera que ores tú, ¿ya? Comencemos con tu oración. Pues Señor Jesús, amado Padre, te damos gracias en este nuevo día, Señor, bendice a toda la familia del mundo, Señor, que tengamos techo, pan, el trabajo, Señor, la salud, bendice, Señor, pues nuestra vocación hoy día, dame entendimiento, sabiduría espiritual para entender de tu palabra, Señor, cada día que voy aprendiendo más, Señor,
pues ayúdame a dar ese paso, Señor, y no descargarme del camino que estoy tomando, de la buena decisión que estoy tomando, Señor, porque tú eres un Padre bueno, Señor, y me has dado una segunda oportunidad para que me acerque a ti, Señor. Amén. Te doy gracias, Señor, por bendecirme mucho, Señor, cada día lo veo, pues las bendiciones se van viendo notoriamente cada día, Señor. Gracias, mil gracias por todo, Señor Jesucristo. Pues te pido que pues hoy día no sea la excepción, pues que me vaya bien, que me bendiga, que me conduzca en mi moto, que tú seas el conductor de mi moto, Señor, me proteja de cualquier mal, amado Padre. Te pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a ver sobre lo que la Biblia habla de la segunda venida de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos revela? Es demasiado claro, ¿no? Bien, vamos a compartirles a nuestros amigos. En este momento tenemos 2 personas que se encuentran con nosotros aquí apreciando lo que dice la palabra de Dios. Vamos solamente a programarle de esta manera para que todos puedan participar de este estudio. Ya, muy bien, qué maravillosa promesa hizo Jesús. Mira, ahí vemos a Jesús el momento en que él iba a ascender al cielo. ¿Ya? Recuerda que Jesús, después de que resucitó, se quedó 40 días más en esta tierra. Es decir, dando los últimos retoques, afinando las enseñanzas, o sea, la preparación, afinando la preparación de sus discípulos, porque ellos iban a seguir trabajando en el ministerio que Jesús les dejó, ¿ya? Entonces Jesús, después de los 40 días, los lleva a un lugar apartado, a 2 apóstoles, y comienza a descender, ¿no? Pero en el momento en que Jesús comienza a descender, les hace una promesa. Vamos a ver cuál es esta promesa, ¿no? ¿Qué dice en San Juan 14:1-3? En Juan 14:1-3, ¿qué dice? Aquí está la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, mira, Jesús se dio cuenta que sus discípulos en ese momento era el momento de despedida. Cuando tú te toca despedir a un ser querido, ¿cómo te pones? Triste. Imagínate cómo estaban los apóstoles de ese momento en que Jesús iba a partir. Estaban tristes. Y Jesús pudo darse cuenta de esa tristeza que tenía en su corazón. Sin embargo, Jesús les anima y les dice, no se turbe vuestro corazón, o sea, no se pongan tristes. ¿Ya? Dice, ustedes creen en Dios, deben también creer en mí. ¿Y qué dice después? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, en la casa de mi Padre, o sea, ya en el cielo hay muchas moradas. Dice, y si eso no hubiera sido verdad, yo no les hubiera dicho, ¿no es cierto? O les hubiera dicho que eso no es verdad. Pero dice, yo estoy diciendo que hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Y yo voy a preparar justamente una morada para ustedes. Eso estaba diciendo Jesús en sus palabras finales, mientras se encontraba todavía aquí en la tierra, ¿sí? ¿Y qué dice después? Y si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí viene la promesa maravillosa, dice, y yo me voy a ir, dice, y voy a preparar un lugar para ustedes. Y aquí viene la promesa, dice, y vendré otra vez, y les llevaré conmigo, dice, tomaré a mí mismo, quiere decir, les voy a coger y les voy a llevar conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces aquí nos está diciendo que Jesús va a venir otra vez, dice, y vendré otra vez. O sea, es una promesa de Jesús, la segunda venida de Jesús. Y eso estamos esperando nosotros. Estamos en los tiempos finales, de acuerdo al cumplimiento apocalíptico de todas las señales. Sabemos que la venida de Jesús está cerca, es eminente la segunda venida de Jesús. Estamos a las puertas de recibir a Jesús en las nubes de los cielos. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta. Qué maravillosa promesa hizo Jesús, qué maravillosa promesa. La respuesta es que vendrá por segunda vez. Pon ahí que vendrá por segunda vez. Bien, hasta aquí estamos dando inicio a este estudio. En este estudio estamos viendo que Jesús va a venir por segunda vez. Es una promesa.
una bendita promesa que nosotros aguardamos con esperanza. Un saludo para Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna, muy buenos días. Bienvenidos a participar con nosotros de esta transmisión en directo. Estamos estudiando la palabra de Dios. Qué maravillosa promesa hizo Jesús antes de irse. Respuesta, que vendrá por segunda vez. Muy bien. Vamos ahora, están haciéndonos competencia en la calle, en la parte de afuera, algún vendedor, ¿no? Bueno, ¿cómo debemos considerar esta promesa? La segunda pregunta. Mira, hacemos una pregunta y ¿quién responde? La palabra de Dios. Esta es la manera correcta de estudiar la Biblia. No que haya interpretaciones humanas. Yo creo que esto dice, no, el yo creo no debe tener cabida cuando uno estudia la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no necesita intérpretes. Se expresa por su propia cuenta y se interpreta por su propia cuenta. Bien, ¿cómo debemos considerar esta promesa? Vamos a ver en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Está la respuesta. ¿Cómo debemos considerar la promesa que Jesús hizo de su segunda venida? ¿Qué dice? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestaciones gloriosas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, aquí nos está diciendo que debemos esperar, debemos estar atentos a la segunda venida de Jesús y aguardar esta bienaventurada manifestación con esperanza, ¿sí? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. O sea, cuando Jesús se manifieste, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se va a manifestar en las nubes de los cielos. Mira, y aquí hay una cosa importante que a mí no me gusta pasar por alto, ¿ya? Mira, aquí dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces Jesús es Dios. Aquí está dándole la calidad de Dios a Jesús. Hay unas religiones que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es solo el Hijo de Jehová, el Hijo de Jesús, pero no es Dios. Hay unas religiones, no voy a decir el nombre, porque no estamos aquí para atacar a nadie, pero hay religiones que dicen que Jesús no es Dios. Pero este versículo nos está revelando claramente de que Jesús sí es Dios. Por eso dice que nosotros debemos esperar, ¿no es cierto? Debemos aguardar la bienaventurada esperanza y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien. Entonces, ¿cómo debemos considerar esta promesa? Mira, aquí tenemos un cuadro maravilloso de la segunda venida de Jesús. ¿Cómo será la segunda venida de Jesús? Con esplendor. Bueno, vamos a ver más adelante y que la Biblia nos vaya revelando. Respuesta, pon ahí, como una bienaventurada esperanza. Nosotros debemos estar esperando o aguardando como una bienaventurada esperanza. Qué lindo, ¿no? Que todas las personas que estudiamos la palabra de Dios y que conocemos esta verdad, sabemos que Jesús viene pronto. Jesús está a las puertas. Este mundo está convulsionado. Este mundo, muy pronto, hasta los científicos están diciendo, el mundo no puede continuar de esta manera, porque se va a autodestruir. Pero nosotros sabemos que el mundo no se va a acabar en base a una tercera guerra mundial, no va a haber, no se va a autodestruir el ser humano, sino la destrucción final será con la venida de Jesús. Jesús va a venir a transformar este mundo de pecado en un mundo de paz, en un mundo de felicidad. Bien, vamos con la pregunta número 3. Vamos a ver ahora cómo va a venir Jesús. Aquí es donde existen las divergencias, personas que dicen que va a venir de una manera, pero la Biblia es bien clara, no necesita mayores argumentos, sino deja bien claro el enfoque de cómo va a ser la segunda venida de Jesús. ¿En qué forma regresará Jesús? Es la pregunta número 3. Vamos a ver de qué manera. Miren, en Mateo 24:30 se encuentra detallada la manera cómo va a venir Jesús. Entonces, lo que dice la palabra de Dios, eso es lo correcto, esa es la verdad y eso es a lo que debemos nosotros atenernos o creer, ¿ya? ¿En qué forma regresará Jesús? Mateo capítulo 24 versículo 30 dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y hasta ahí nomás, vamos ahí. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, que nosotros estaremos así normal y de repente escucharemos un estruendo, ¿no? Y de repente salimos y vamos a ver en el cielo una señal, como una luz
como una lumbrera, como una estrella, ¿no? Que va poco a poco haciéndose grande, más grande, más grande. Dice que aparecerá una señal del Hijo del Hombre en el cielo. Vamos a ver una señal. ¿Qué más? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mira, ¿qué dice? Entonces todas las tribus de la tierra, dice, todas las lamentarán. O sea, todas las personas que no decidieron en su debida oportunidad entregar su vida a Dios, no se conectaron con el cielo, rechazaron las cosas espirituales, no les gustaba estudiar la Biblia, no querían escuchar estas enseñanzas. Todas esas personas, cuando ya es tarde, porque en ese momento viene el juicio, ese es el juicio final, la venida de Jesús. Jesús viene ya no como abogado nuestro. En este momento Jesús está como nuestro abogado. Jesús está como abogado, ¿para qué? Para decir, no, yo morí por él. Él me pidió perdón de sus pecados y por lo tanto yo lo justifico. Y él merece entrar en el reino de los cielos. Su nombre merece ser inscrito en el libro de la vida y de esta manera obtener la salvación. Pero ese tiempo se va a acabar. Por eso que en la Biblia habla del tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia no va a durar para siempre. Es un tiempo limitado. No sabemos cuándo se cierren las puertas de la gracia. En donde Jesús, una vez que se cierren las puertas de la gracia, Jesús, que es nuestro abogado, se va a sacar el atuendo de abogado y se va a poner el atuendo de juez. ¿Y cuándo va a ser? Cuando Él se siente en su trono como un juez y venga a juzgar la tierra. Entonces Él viene la segunda vez, ya viene cuando todo está juzgado. Todos están juzgados. El que es santo siga siendo santo, dice la Biblia, y el que es malo, perverso, el que es impío, pues siga haciendo su iniquidad, porque ya no habrá nada que hacer. Cuando la puerta de la gracia se cierre, ya no habrá nada que hacer con las personas que no aceptaron en la debida oportunidad a Jesús. Entonces Jesús viene y dice, y se van a lamentar todas las tribus de la tierra, todos los impíos van a lamentarse y van a decir, ¿por qué no escuché a ese predicador? ¿Por qué no escuché la palabra de Dios? ¿Por qué no me dediqué a darle el primer lugar a Dios? Lamentablemente estamos entretenidos en las cosas de este mundo, en la política, en el fútbol, en el trabajo, en los hijos, en la prosperidad, en el negocio, en cualquier otra cosa estamos nosotros detenidos, pero menos en estudiar la palabra de Dios, en acercarnos a Dios, ¿no? Entonces mira, y dice que verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gloria. Como te dije, no va a venir en silencio, va a venir con poder y gloria, y ese poder va a ser manifestado, vamos a sentir nosotros ese poder, vamos a escuchar ese poder, cómo los cielos rugen cuando viene Jesús, ¿no? Muy bien. ¿En qué forma va a regresar Jesús? Aquí está la respuesta, en las nubes de los cielos. Esto es importante entender, Jesús va a venir en las nubes de los cielos. Ahora aquí sería una pregunta que yo debo hacerte, no sé si tú me puedas contestar, mi estimado. Bueno, escribe, después te hago la pregunta, ¿ok? Un saludo para Dianita León, gracias por integrarte también, junto con Fuente Ovejuna, a participar con nosotros de este estudio maravilloso de la palabra de Dios. Estamos hablando sobre cómo será la segunda venida de Jesús. Esto no por inspiración mía o porque yo tengo ideas extraordinarias de cómo va a ser la venida de Jesús. No, yo no cuento en nada. Aquí todo está siendo revelado por la palabra de Dios. Nosotros preguntamos y la Biblia nos responde. ¿En qué forma va a regresar Jesús? Dice la palabra de Dios, en las nubes de los cielos. Bien, ahora vamos con la pregunta número 4. ¿Cuántos van a ver su glorioso advenimiento? ¿Cuántas personas van a ver? Seguramente, mira, cuando sale la luna en Europa, ahorita en la luna en Europa, aquí sale el sol. Estamos al otro lado del universo. Cuando yo estaba en Italia, por ejemplo, mira, cuando estábamos nosotros de noche, acá estaban todavía temprano, era la tarde. Son 6 horas de diferencia entre Europa y Ecuador, cualquier país europeo y Ecuador. Pero eso en verano, y en el invierno son 7 horas ya de diferencia. Entonces mira, allá están al otro lado del universo. Entonces por eso yo te decía a ti
que unos van a ver la luna y nosotros veremos el sol. Otros, después nosotros cuando estemos en la noche, ellos van a amanecer y van a ver el sol y nosotros estaremos viendo la luna. Así es ahora. Pero en cambio aquí la palabra de Dios dice, ¿cuántos van a ver el glorioso advenimiento de Jesús? Que va a ser visible en las nubes de los cielos. Te hago la pregunta, ¿cuántos van a ver? ¿Verán Europa nomás y después veremos nosotros? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo será? ¿Ah? Todo el mundo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios tiene la respuesta correcta. Apocalipsis capítulo 1, 7. Apocalipsis 1, 7. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? He aquí que Viene viene con las nubes y todo ojo verá lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. ¿Sí? Sí, amén. Amén. Mira, dice, he aquí que viene con las nubes. Nuevamente repite, este es otro versículo. Estamos ya leyendo el Apocalipsis. Recuerden que el libro de Apocalipsis es el libro final, el que hace las declaraciones finales de cómo va a ser la gran controversia entre el bien y el mal, y sobre todo habla sobre la segunda venida de Jesús, la transformación de esta tierra pecaminosa en una tierra transformada completamente, en una tierra perfecta, ¿no? Como va a ser transformada esta tierra, ¿ya? Entonces dice, he aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Es decir, que no va a haber persona que diga, yo no vi la venida de Jesús, yo no fui testigo de la venida de Jesús. Todos los seres humanos, dice, hasta los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué? ¿Por qué se van a lamentar todos los linajes de la tierra? ¿Sabe por qué? Porque más adelante vamos a leer, en los estudios posteriores, vamos a leer lo que la Biblia nos revela y nos dice que los perdidos, la gente que se va a perder, son como la arena del mar. Imagínate, eso dice la Biblia. En Apocalipsis dice que los perdidos serán como la arena del mar, los impíos serán como la arena del mar. Entonces, esto quiere decir que millones de personas van a lamentarse, todos los linajes de la tierra, porque la mayoría se van a perder, queridos amigos. Eso es palabra de Dios. Por lo tanto, dice en otro versículo, dice, son muchos los llamados y son pocos los escogidos, dice la palabra de Dios. Eso significa que el verdadero pueblo de Dios, los escogidos en tamaño, comparándolo con la cantidad de personas que se van a perder, es un número muy reducido de personas. Sí, es un número muy reducido de personas. Por lo tanto, nosotros queremos ser parte de ese pequeño pueblo de Dios, de ese pequeño grupo de personas que se van a salvar en este mundo. Entonces tenemos que ponernos ya a cuentas con Dios. Tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios. Tenemos que comenzar a estudiar la palabra de Dios, así como lo estamos haciendo ahora, de manera genuina. Yo pregunto, Dios me responde. Yo pregunto, Dios me da la respuesta. Yo pregunto, Él saca todas las dudas de mi mente a través de su santa y divina palabra. Entonces mira, y dice al final dice sí, amén. Quiere decir, esto va a suceder y así sea. La palabra amén significa así sea, así será hecho y así acontecerá. Eso significa la palabra amén. Entonces Jesús viene en las nubes de los cielos, todo ojo lo verá, inclusive los que lo traspasaron, los que lo crucificaron, los que lo clavaron en la cruz, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Bien, ¿cuántos verán su glorioso advenimiento? La respuesta es, todo ojo lo verá. Mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante que se vuelve este estudio. Este es un estudio genuino de la palabra de Dios, ¿ya? Aquí no hay interpretaciones humanas. Por eso existen muchas religiones, porque no estudian adecuadamente la palabra de Dios. Le ponen ideas a la Biblia o le ponen, como decir, a la Biblia le hacen decir cosas que la Biblia no dice. Por eso que es importante que nosotros hagamos una pregunta y busquemos la respuesta en la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver, ¿para qué va a venir Jesús? ¿A qué viene Jesús? Aquí está lo que yo dije anteriormente. Viene a su juicio, viene a hacer un juicio, Dios. Ese es el juicio final en contra de la humanidad, ¿no? Viene con la sentencia en la mano, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la segunda venida de Jesús? Que no lo digo yo, que lo diga la palabra de Dios, ¿ok? Que no lo diga yo, que diga la palabra de Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 27. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo?
¿Por qué razón va a venir Jesús a esta tierra por segunda vez? Aquí está la respuesta. En Mateo capítulo 16, versículo 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Es decir, cuando nosotros vamos a ver como una estrella refulgente en el cielo, que se va a hacer más grande, más grande, más grande cada vez que se vaya acercando a la tierra, pues Jesús va a venir rodeado de millones de ángeles. Con todos sus huestes angelicales Jesús vendrá. ¿Sí? Dice, y entonces, aquí viene la parte, pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo que te estaba diciendo, este es el juicio que viene. Jesús viene a, ¿qué cosa? Viene a dictar sentencia. Los que son condenados a la condenación y los que son salvos a la salvación o a la vida eterna. ¿Qué te parece? Esta es la manera, digamos, el objetivo con el que viene Jesús. Él ya no viene como abogado tuyo. Ya no viene como abogado de nadie. Es decir, la persona que en ese momento, en la venida de Jesús, los que están preparados recibirán el reino de los cielos. Y los que no estén preparados, lamentablemente, recibirán la condenación eterna. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la segunda venida de Jesús? Respuesta, a pagar o pagará a cada uno según sus obras. Va a pagar a cada uno según sus obras. Dios viene con la sentencia en la mano. Como dije, en ese entonces, cuando Jesús venga, ya todo estará dicho. Las personas que se van a salvar estarán ya sus nombres inscritos en el libro de la vida, porque la Biblia es clara y dice que solo aquellos cuyos nombres se encuentren en el libro de la vida serán las personas que se salven. Y recordemos, cuando se cierre la puerta de la gracia, también el libro de la vida se cierra y dice, no se podrá quitar ni añadir ningún nombre de los que están escritos ahí. Ese libro será sellado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesús venga. Quiere decir que la puerta de la gracia se puede cerrar hoy, mañana, no sabemos. No sabemos. Por lo tanto, que es eminente que nosotros tomemos una decisión ya, comenzar a acercarnos a Dios, comenzarnos a acercar a las cosas espirituales, a las cosas celestiales. Comencemos a estudiar la palabra de Dios para comenzar a entender lo que la Biblia dice y comenzar a poner en práctica lo que ella manifiesta para nuestra vida. Bien, vamos con la pregunta número 6. ¿Qué va a suceder con los muertos justos, con las personas que murieron justamente, con las personas que... Hay cristianos en este momento que están haciendo todo lo posible de cumplir los mandamientos de Dios, de cumplir los mandatos de Dios revelados a través de su palabra. Hay mucha gente que está conectada de veras con Dios. Entonces, mucha gente justa va a morir. ¿Qué va a suceder con esa gente justa que murió? Por ejemplo, los apóstoles están muertos. Ellos murieron apedreados, murieron como Pedro murió crucificado, murieron quemados. O sea, tuvieron muertes, les cortaron la cabeza como Juan el Bautista. Murieron de manera atroz. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos no están en el cielo, ellos están aquí en la tierra. Entonces, cuando Jesús vuelva, dice que vamos a ver qué va a suceder con los muertos justos, ¿ya? Con las personas que realmente entreguen su corazón a Dios, ¿ya? ¿Qué dice? Versículo 13, ¿qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que murieron, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Mira, cuando nosotros tenemos esta esperanza bendita, ¿qué hacemos? Cuando muere un ser querido, nosotros no nos revolcamos, no nos queremos lanzar a la fosa donde está nuestro ser querido, al ataúd. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos la bendita esperanza que, aquí está, versículo 14, sigue leyendo, aquí está la bendita esperanza. Porque si creemos en Jesús, que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Dice, así como Jesús se levantó entre los muertos, también Jesús va a traer, es decir, va a resucitar a nuestros seres queridos. Miren, qué hermoso. Y nuestros seres queridos no están en el cielo. Esa es una equivocación que dice la gente, que cuando una persona muere va al cielo. No, todas las personas quedan aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Jesús. Entonces, Jesús no habría resurrección pues de los muertos.
Si la gente, todo mundo que muere va al cielo, entonces ya no hubiera resurrección. Ese mensaje es satánico, ¿ya? No dice la Biblia, no existe una base bíblica que diga que las personas cuando mueren van al cielo. Entonces mira, todas las personas, todos los justos que murieron están reposando ¿en dónde? En la tierra, en sus tumbas. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces los justos primeros, todos los justos se van a levantar de sus tumbas. Dice que los mares vomitarán sus muertos, nos dice en otro versículo de la Biblia. ¿Qué más dice? Por lo cual hoy os decimos esto en palabra del Señor, que que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. No precederemos, ¿no? ¿Qué dice aquí? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, pongamos que Jesús viene en este momento, nosotros estamos vivos para la segunda venida de Jesús, no hemos muerto, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, está aclarando, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entiendes? ¿Cómo entiendes? Javier, ¿cómo entiendes tú esto? ¿Cómo entenderás tú esto? A ver, Javier. Dice que los muertos en Cristo, dice en el versículo 14 decía, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Es decir, que hay dos tipos de muertos. Los muertos impíos, los que murieron sin Jesús, y los muertos en Cristo. Entonces los impíos que murieron no van a levantarse cuando Jesús venga. Van a permanecer en sus tumbas. Solamente se van a levantar ¿quiénes? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero, esto significa que los otros sí se van a levantar, pero todavía no. Ya después vamos a averiguar cuándo se van a levantar los impíos que murieron. Entonces, los impíos que murieron permanecen en sus tumbas y solamente las tumbas de los justos serán abiertas y se levantarán, pero ellos se van a levantar con cuerpos ya incorruptibles. Imagínate, ya ellos van a levantarse con cuerpos perfectos, santos, delante de Dios, ¿ya? ¿Y qué va a pasar después? Dice, pero nosotros, los que vivimos hasta la venida de Jesús, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a ir primeros al cielo y después los justos en Cristo que fueron resucitados. No, dice que van a resucitar los muertos en Cristo. Y es más, mira, en la Biblia también nos asevera que dice que los ángeles entregarán a sus madres sus hijos que murieron. Imagínate, hijos pequeños que han muerto, van a entregar a sus madres los hijos. Es decir, va a haber un encuentro entre nosotros con nuestros seres queridos que murieron. Qué hermoso que será abrazarnos con nuestros seres queridos, ¿ya? Y dice que después nosotros que vivimos juntamente con los muertos en Cristo que resucitaron, nos uniremos con ellos y ahora sí juntos iremos al cielo a recibir a Jesús en el aire. Pero usted me dice, no, Patricio, ahora sí tú estás poniendo palabras en la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia solamente dice que nosotros no nos vamos a adelantar a recibir a Jesús, digamos, sin antes esperar que los muertos en Cristo resuciten primero. Sí, es verdad. Pero vamos a ver mucho más adelante lo que estoy diciendo. Siempre me les adelanto un poquito para que ustedes después, con lo que leamos la Biblia, ustedes vayan dándose cuenta de que lo que estamos diciendo es verdad. Vamos a continuar con el estudio, ¿ok? Vamos a continuar con el estudio. Entonces, bien, aquí está el versículo 16, aquí está lo que estaba diciendo yo. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué sucederá con los muertos justos? La respuesta es, resucitarán primero. Ya, cuando dice resucitarán primero, significa que después van a resucitar los impíos, ¿ya? Pero ¿cuándo van a resucitar ellos? Pues eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Todo va a quedar aclarado, así que tengamos un poquito de paciencia. La pregunta de ahora es, ¿qué sucederá con los muertos justos? Van a resucitar primero. Ahora viene la segunda parte. ¿Qué ocurrirá con todos los justos? ¿Qué ocurrirá con los justos? O sea, con los que hayamos quedado vivos,
¿no? Primera de Tesalonicenses 4:17. Miren, estamos yendo a otra parte de la Biblia que se refiere al mismo tema, a la segunda venida de Jesús. ¿Qué dice? Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Miren, ahora viene el arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuáles son ellos? Los que resucitaron, los muertos justos que resucitaron. Es decir, nos uniremos a ellos y seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es importante entender porque hay religiones que dicen que Jesús va a bajar a la tierra. O sea, viene, sí, ellos creen que va a haber la segunda venida de Jesús, pero que Jesús va a venir a la tierra y que te van a decir, mira, Jesús está en Europa y está curando enfermos y está resucitando enfermos y está haciendo cosas milagrosas, cosas sorprendentes. Y la Biblia dice, mira, que no te engañen, porque Jesús jamás va a pisar la tierra en la segunda venida. Somos nosotros los que subiremos a él al aire. Ahí dice claro, dice... Jesús dice, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, los justos, tanto buenos que resucitaron y los justos que quedaron vivos para la segunda venida de Jesús, se unirán y subirán. O sea, habrá algo que les impulse a ir al cielo. Salimos como volando. Saldremos volando a encontrarle a Jesús. ¿En dónde? En las nubes de los cielos. Jesús no va a pisar este mundo pecaminoso, ¿ya? ¿Está claro ahora? Y después dice, y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces, ese es el encuentro, el cumplimiento de la promesa que Jesús les hizo a los apóstoles, y a través de su palabra, la promesa que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, yo me voy a preparar un lugar para ustedes, y cuando vaya y prepare el lugar, vendré por segunda vez. Y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y aquí se cumple, dice, y estaremos por siempre con el Señor. Miren, qué maravilloso. Esta es una promesa real, queridos amigos. Esto no es un cuentito de hadas. Esta es una revelación de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un poder grande, que todo lo que ha dicho se ha cumplido. Mañana vamos a ver justamente sobre las promesas que Jesús hizo, sobre las señales de la segunda venida de Jesús. ¿Cuáles son las señales que Jesús dejó para advertir al hombre, advertirle al mundo sobre su segunda venida? Mañana vamos a estudiar y vamos a darnos cuenta que todas y cada una de las señales que se encuentran registradas en Mateo 24, todo el capítulo, y en Lucas 21, ahí están las señales de la segunda venida de Jesús. Mañana vamos a estudiar esos dos capítulos, Lucas, y vamos a estudiar Lucas 21 y Mateo 24. Entonces ahí vamos a darnos cuenta que todo lo que dice la palabra de Dios se ha cumplido y se está cumpliendo de manera inexorable. Por lo tanto, debemos tener esa fe y esa confianza que Cristo pronto viene, y nosotros necesitamos allanarnos, necesitamos humillarnos delante de Dios, ponerle a Dios en primer lugar en nuestra vida, comenzar un estudio genuino de la palabra de Dios, entender cuál es el propósito divino de Dios en mi vida y comenzar a vivir una vida de santificación. Nadie es santo en esta tierra, pero comenzamos a vivir un proceso de santificación cuando tenemos una comunión permanente, diariamente permanente con Dios. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a ver, ¿qué ocurrirá con los justos? Con todos los justos, respuestas: serán arrebatados al encuentro con Cristo. Serán arrebatados con el encuentro, al encuentro con Cristo. Justamente, ¿no? Con los muertos en Cristo nos unimos a ellos y subiremos a las nubes de los cielos para recibir a Jesús en el aire. Esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que debemos creer. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Vamos ahora, hemos concluido esta lección, mi estimado. Vamos ahora a la parte que dice, ¿qué debo hacer? Recuerden que hay muchos cristianos que leen la palabra de Dios, que entienden el mensaje, pero sin embargo no ponen en práctica lo que estudian. ¿De qué vale? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, mi estimado Javier? ¿De qué sirve Marcelita Benalcázar? ¿De qué sirve Dianita León? ¿De qué sirve de que nosotros estudiemos la palabra de Dios? Dios a través de su palabra nos revele tantas cosas maravillosas, pero si nosotros como cristianos no ponemos en práctica lo que estudiamos,
no vivimos conforme a la palabra, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Por eso que al final de cada lección, al final de cada estudio, viene un compromiso con Dios. El compromiso que vas a hacer tú como estudiante de la Biblia. ¿Ya? ¿Cuál es tu compromiso? Decirle, Señor, yo estudié una porción de tu palabra y en base a lo que estudié, yo te prometo, hago un pacto contigo. Haces un pacto con Dios para cumplir y no ser solamente un cristiano oidor, sino también un cristiano hacedor, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eso es lo importante. Vamos entonces de inmediato a establecer los pactos con Dios, tu pacto con Dios. En Timoteo 4:8, ¿qué dice? ¿Qué dice Timoteo 4:8, mi estimado? Por lo demás me estás guardando la corona de la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice, escuchen, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Es decir, cuando tú ahorita te estás preparando para Jesús, para entrar a la patria celestial, estás preparándote para tener la salvación. Pero, ¿qué te dice Dios ahí? Que ya está guardada, está separada tu corona de justicia. Mira, qué lindo, ¿no? La cual me dará el Señor, te va a dar el Señor con sus propias manos. Él va a colocar sobre tus sienes, sobre tu cabecita. Dice, juez justo en aquel día. Y no solo a ti, sino a todos los que aman su venida. Mira, entonces Jesús va a colocar con sus santas manos la corona de vida en cada uno de sus elegidos, en cada una de las personas que obtendremos la victoria contra la muerte por la gracia del Señor Jesucristo en esta tierra, ¿no? Y seremos salvos, todos los que seremos salvos recibiremos la corona de vida. Mira, qué hermoso, ¿no? Entonces, la propuesta que te hago a ti, es decir, el pacto que vas a hacer con Dios, es, vas a amar la segunda venida de Jesús, vas a esperar a Jesús con esa, ¿cómo se puede decir? Con ese entusiasmo, con esa alegría, queriendo que Jesús venga pronto ya a este mundo a acabar y poder, para que Jesús nos lleve al cielo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, pongo un asterisco, ahí en la hojita hay un recuadro pequeño, ahí pongo un asterisco en la primera promesa, en el primer pacto que haces con Dios. El segundo pacto que vas a hacer con Dios está aquí en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, 3. Primera de Juan, ¿qué dice Primera de Juan? Vamos a ver, vamos a hacerle leer también a nuestros amigos que están en contacto con nosotros, ¿no es cierto? Que están... Muy bien, ¿qué dice? ¿Qué dice? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como es puro. Él es puro. Mira, aquí hay una revelación muy grande. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado todavía. Seguimos siendo imperfectos. Seguimos siendo hombres pecaminosos. Porque mientras estemos en este mundo vamos a pecar. Pero lo bueno es que nosotros cuando pecamos, inmediatamente reconocemos nuestro pecado y pedimos a Dios que nos perdone los pecados. ¿Ya? Dice, pero dice, no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. ¿Cómo es Cristo? Puro, santo, inmaculado. Es decir, que nosotros seremos semejantes a Jesús porque le veremos tal como Él es. Y más acá me gusta el versículo 3 que dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. O sea, si tú tienes la esperanza vives en la esperanza de Jesús, que Jesús viene pronto, en su pronto regreso, en su pronto retorno, dice que te purificas a ti mismo, así como Él es puro. Mire, ¿qué hace una persona que está esperando a Jesús? ¿Qué hace? Se purifica a sí mismo. Trato de no mentir, trato de no ofender a nadie, trato de cumplir lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando Jesús venga me encuentre listo, me encuentre preparado. ¿Para qué? Para ser transportado, para ser arrebatado a las nubes de los cielos al encuentro con mi Señor. Bien, ahora, la promesa que tú vas a hacer es la siguiente, ¿sí?
La promesa en base a lo que hemos leído. Dice, prepararnos para estar listos en la segunda venida de Jesús. Tú vas a prepararte día a día con la oración, con ayuno, estudiando la palabra de Dios, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, predicando el Santo Evangelio, siendo un buen testimonio para todas las personas que te ven, para tu familia, empezando por tu mamacita, empezando por tus hermanos, empezando por las personas que tú quieres, tus seres queridos, tus vecinos. Entonces, de esa manera nosotros podemos prepararnos para estar listos para la segunda venida de Jesús. ¿Tú te vas a preparar? ¿Estás preparándote? De hecho, te estás preparando, ¿no? Te estás preparando. Entonces, ¿de qué manera nos preparamos? Leyendo la Biblia. Estudiando la palabra de Dios. ¿Qué más? Orando. ¿Qué más? Predicando el Evangelio. Y yo te agregué algo más. También yendo a la iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Para estar en contacto con mis hermanos. Para hacer para motivar a mis hermanos, que también a veces algunos caemos en la fe, comenzamos a flaquear en la fe, así como tú vas a necesitar de que alguien te coja y te inspire, y te ayude, te anime, con el poder del Espíritu Santo, por supuesto, porque nosotros no tenemos ningún poder. Entonces, así mismo, tú puedes apoyar a otros con el poder del Espíritu Santo, animarlos, ¿no? Entonces, mira, eso significa, hacer todo eso significa estar preparados, ¿para qué? Para la segunda venida de Jesús. Muy bien, vamos con el tercero, creo que este es el último pacto que vamos a hacer. Vamos a leer Mateo 24, 14, ese es el texto de referencia antes de hacer el pacto. ¿Qué dice Mateo 24, 14? ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira, de todas las señales de la segunda venida de Jesús, todas se han cumplido, que mañana lo vamos a estudiar, todas se han cumplido, pero falta una que se cumpla, que es esta. Dice, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, hasta que el evangelio sea predicado a la última persona, en algún rincón de la tierra que se encuentre esa persona que no ha recibido el mensaje, cuando ya recibe el mensaje la última persona, dice, ¿qué va a pasar? Vendrá el fin del mundo. Entonces nosotros como seres humanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos una misión. ¿Cuál es la misión nuestra? Predicar el santo evangelio. Entonces tenemos que comenzar a compartir lo que aprendemos. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento contigo? Compartiendo ¿Estoy ayudando o no estoy apoyando para que Jesús venga rápido? ¿Ah? Sí, estoy apoyando. Y esa es la misión de cada ser humano, de cada persona, de cada hijo de Dios, de cada sierva de Dios, del Señor. Esa es la misión, predicar el santo evangelio. Entonces, el pacto que va a hacer con Dios es lo siguiente: tú vas a ayudar en la predicación del evangelio, vas a compartir con otras personas lo que estás aprendiendo. ¿Qué dices tú? Sí. ¿Sí? ¿Prometes? Muy bien. Perfecto. Entonces, hemos concluido prácticamente toda la lección. Ahora viene una partecita que dice, mi resolución, ¿ya? Vas a leer esto y si tú realmente haces este pacto final con Dios, firmas la hojita que te di y con eso pues tú habrás hecho una promesa delante de Dios. Recuerda que estas promesas y estos pactos no estás haciendo conmigo o con el pastor de la iglesia o estás haciendo con algún ser humano, no. Este pacto lo estás haciendo directamente con Dios. Y recuerda que las cosas de Dios son serias. Si haces un pacto con Dios, debes cumplirlo. Caso contrario, mejor no prometas. Mejor di, no, me abstengo. ¿Ok? Bien, mi resolución. Lee, por favor. Creo en el segundo advenimiento de Jesús. Quiero prepararme para estar con Él en el cielo. ¿Deseas prepararte para estar en el cielo? ¿Crees que Jesús va a venir por segunda vez? ¿Sí crees? Sí. Muy bien, entonces, ahora sí, si tú lo crees, firma el papelito, firma la lección que te hemos proporcionado y de esta manera nosotros concluimos este famoso estudio, el estudio de la palabra de Dios. Hemos concluido. Y aquí viene mi gran amigo. Venga, vecino. Venga. Estamos en transmisión en directo. Buen día, venga. Justo está llegando usted para la oración final. Estamos en transmisión en vivo, vecino. ¿Ya? Estamos en vivo. Vamos a ver si ponemos, a ver. Vamos a poner bien la... Uy, no importa, no pasa nada. Queremos salir todos en la parte final para poder despedirnos con una oración. ¿Ya? Muchísimas gracias, vecino. Bien. Entonces...
Vamos a estudiar, vamos a tener la oración final, ¿ya? Voy a orar, ¿ya? Bendito Señor que estás en el reino de los cielos, amado Señor, queremos agradecerte por las bendiciones que tú nos das cada día, cada momento, Señor. Sobre todo queremos agradecerte ahora porque nos has permitido estudiar tu santa palabra. ¿Cómo vas a venir tú, Señor? ¿Cómo va a ser tu santa venida? ¿Con qué propósito vienes tú a la tierra por segunda vez? Lo único que queremos es, Señor, que tú nos prepares todos los días. Nos prepares cada instante, Señor, a través de tu palabra, para que podamos estar listos, para que podamos estar ya preparados, para que cuando tú vengas, Señor, nosotros seamos arrebatados a las nubes de los cielos para recibirte, Señor, y vivir contigo para siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Queremos que tu maravillosa promesa se mantenga siempre firme en nuestro corazón y en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Te pido también por Luis Zapata y también acá por Javier Bravo. Te pido también, Señor, por las personas que están conectadas en este momento a este estudio, a esta plataforma de Facebook, para que tú los bendigas, Señor. Bendiga su casa, bendiga sus vidas, bendiga sus hijos, bendigas todo lo que ellos hagan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, gracias. Vamos a despedirnos a ver de esta transmisión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta noche seguramente tendremos un estudio aquí con Luis, ¿no? Sí, esta noche vamos a tener y vamos a hablar de un tema interesante. ¿Cuál va a ser el tema? Vamos a hablar sobre el don de profecía y la iglesia verdadera. ¿Qué te parece? Qué bonito. El don de profecía y la iglesia verdadera. ¿Qué es el don de profecía? ¿Qué iglesia tiene el don de profecía? Solo la iglesia verdadera. Es decir, de 33,000 religiones en el mundo, que existen en el mundo, 33,000 religiones en el mundo, uno solo es el pueblo de Dios. La Biblia dice, hay una sola fe, una sola iglesia, un solo Dios. ¿Ya? Entonces, ese pueblo tiene el espíritu de profecía. Eso lo vamos a revelar justamente en el estudio de esta noche. ¿Ok? Con Luis y con Carolina. Muchísimas gracias, amigos. Que Dios los bendiga y felicidades. Un saludo a Silvia Erika Ticona Talaverano. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. También participando de este estudio de la palabra de Dios. Que tengan un saludo para toda tu familia. Un saludo para todos. Un abrazo allá en el Perú, ¿no? Ella es peruana. Un saludo allá en el Perú para toda la familia. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Felicidades.